Si están planeando venir a Cartagena, quédense porque en este video les voy a estar dando unas recomendaciones para que cuando vengan la pasen del puto. Hey parceros, ¿cómo están? Es un verdadero placer para mí estar nuevamente con ustedes. Como pudieron ver, nos encontramos en la hermosísima ciudad de Cartagena de Indias, la ciudad amurallada como se conoce coloquialmente. Y vamos a dar inicio a este video justamente aquí, en la famosísima Puerta del Reloj. Y mientras cruzamos la entrada, les voy contando que en época de la colonia esta era la única entrada de acceso hacia la ciudad amurallada. Y justo encima de la entrada se encuentra este reloj que ustedes ven acá, que entre otras cosas ahí les cuento, es considerado como uno de los relojes públicos más bonitos del mundo. Y tan pronto cruzamos la puerta nos vamos a encontrar esta plazoleta. Aquí antiguamente es donde comercializaban los esclavos africanos. Y si se preguntaban en algún momento si es seguro pasar por acá, fíjese, siempre van a encontrar policía presente. Aquí también van a encontrar un monumento a Pedro de Heredia, quien fue el fundador de la ciudad. Parceros, ahora nos encontramos en la plazoleta de Santo Domingo. Vinimos aquí con la misión de venir a tocar a la que se dice es la gordita más manoseada de Colombia. Y pues antes de que empiecen a pensar mal, les estoy hablando de esta Gertrudis, una de las tantas obras que fue donada por el gran artista y maestro Fernando Botero. Artista que, por cierto, del cual hablamos en los videos que grabamos en la ciudad de Medellín. Así que si no los han visto aún, les recomiendo que vayan porque están buenísimos. Y pues como tradición, la gente viene y le pega una nalgada. Y obviamente nosotros no podíamos ser la excepción. Pero antes aprovecho para pedirles que por favor se suscriban y le den clic aquí a la campanita de notificaciones. Y ahora sí, no podemos dejar pasar la tradición. Y sonó. Parceros, nos encontramos en el castillo de San Felipe de Barajas. Este castillo fue fundado en 1957 y es considerado una de las fortificaciones más grandes de Latinoamérica. De hecho, es considerado el castillo más grande de Latinoamérica. Aquí el plan es recorrer todo el castillo y llegar a la cima, pero ir también por unos túneles que hay, que en la antigüedad se usaban para despistar al enemigo. Me cuentan que en aquella época utilizaban una especie de señuelo de clave y pues si era un enemigo y no tenía ese señuelo, aniquilado. Y fue el rey Felipe IV quien aprobó la construcción de esta gran fortaleza. Y así como la muralla fue construida para proteger la ciudad de ataques marítimos, esta fortificación ha sido creada solo con el fin de proteger la vía terrestre. Fíjense lo que les decía hace un rato, estos cañones están ubicados apuntando directamente hacia la ciudad. El objetivo era proteger la ciudad de ataques terrestres. Y como cereza del pastel, vean esa panorámica que van a tener desde la cima del castillo. Así que vale la pena 100% venir, sobre todo al atardecer. Y a propósito de atardeceres, tenemos que irnos corriendo porque quiero mostrarles uno de los atardeceres más bonitos del mundo. Ya nos vemos. Uno de esos planes que sí o sí se tienen que hacer en Cartagena es venir a la muralla, pero en la tarde. Al atardecer van a disfrutar de una de las vistas más maravillosas del mundo. Y mientras disfrutamos de este maravilloso atardecer, parceros, les cuento que la muralla fue construida más o menos entre el siglo XV y XVI
mide aproximadamente unos 11 kilómetros que son totalmente transitables y fue construida principalmente para proteger a la ciudad de pillos, es decir, de piratas, corsarios y enemigos que lo que buscaban era saquear la ciudad. Parceros, y para finalizar, no pueden dejar de venir al barrio Getsemaní. El barrio Getsemaní es uno de los barrios más icónicos de Cartagena. Aquí el plan es venir a caminar, perderse por sus coloridas calles, tal vez compartir un poquito con la maravillosa gente que van a encontrar acá, tomarse una pola y comer. También, si lo que buscan es rumba, van a encontrar varios lugares para rumbear y también van a tener la oportunidad de probar la comida callejera. Y bueno, parceros, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que este video haya sido de su total agrado. Por favor, no olviden suscribirse. Los quiero y nos vemos en un próximo video. Chao.